desciende por esta calle o por este lugar, porque el rey de Samaria ha enviado mensajeros. Y dice que envió un capitán de 50 con sus 50. Y el primer capitán, cuando llega, le dice: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. El profeta dice: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Pero el segundo capitán fue aún más arrogante que el primero. Y la palabra que le dice Elías es: varón de Dios, el rey ha dicho que descienda pronto. Oiga eso. Me imagino a Elías decir: así como está el nivel de tu arrogancia, así mismo responderá el cielo hacia ti. Y dice Elías: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo, te consuma a ti y consuma también a tus 50. Y dice la Biblia que descendió fuego del cielo, lo consumió a él y a sus 50. ¿Cuántos capitanes había consumido el fuego de Dios? 2 capitanes, y cada uno de ellos tenía a su responsabilidad 50 soldados. Y esos soldados fueron consumidos por la arrogancia de su capitán. Pero la actitud que más me impacta es la actitud del tercer capitán. El tercer capitán, cuando llega a la cumbre de la montaña, yo no escucho en ningún momento que ese capitán le dice a Elías: desciende o baja de la montaña. La Biblia dice textualmente que el capitán subió y se puso de rodillas. Y cuando él se puso de rodillas, la única palabra que dijo: varón de Dios, que te sea de valor la vida mía y la de estos 50. Y ¿sabe qué le dice el ángel a Elías? Desciende con él, que él no te hará daño. ¿Sabe qué es lo que Dios está diciendo en ese momento? La dependencia de la vida de esos 50 no estaba sobre la arrogancia de ellos, estaba sobre la rodilla de su líder. Y yo quiero que tú sepas que todo el que está aquí, que es un líder, que tiene un ministerio, que de una manera u otra Dios lo está usando, toda la gente que te sigue no te seguirá por la arrogancia que tiene, te seguirá por la rodilla que des a Dios. Yo quiero que tú sepas esto que yo te voy a decir a ti en esta noche. La posición que Dios te ha dado revela la verdadera prueba de tu liderazgo. No está en lo que la posición hace por ti, sino en lo que hace de ti. Yo quiero que tú sepas que aunque Dios te haya dado una posición de altura, no es lo que la posición está haciendo por ti, es lo que hace de ti. Puede hacer que esa posición te haga un hombre más humilde, pero puede hacer que esa misma posición te haga un hombre arrogante. Y Dios no tiene que ver con el arrogante. La Biblia dice que el altivo él lo mira de lejos, pero ningún hombre de ministerio o que tenga sueños en Dios puede lograr los sueños solo. Siempre hay una mujer sabia detrás del éxito de un hombre. Sí, dale el aplauso. Agarra la tuya también ahí. Agarra la tuya también. Todo esto se lo debo a Dios y también a mi amada esposa. Yo he sido un hombre bendecido con la mujer que tengo. Si me hubiera llevado cuando tenía mis 20 años: no te metas con esa morena, no te metas con... Yo dije: yo veo algo en esa morena. Alaba la gloria de Dios. Algo que va más allá que el físico. Vi una mujer sabia. Mi amor, yo quiero que tú saludes en esta noche, por favor. Sí. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga más. Ay, pero mira, pero tú sí eres tacaña, muchacha. Te amo, siéntate por ahí. Ay. Ella sí, ella es prudente, ella es tranquila. Todo el que tenga asiento le pido por favor que me preste su oído solamente por 20 minutos. Todos los que están aquí, porque vamos a ser bendecidos con esta palabra. Yo pudiera dejarlo aquí. Esta palabra que trajo el pastor Víctor Acevedo, un hermano, para mí es como un papá. Esta palabra de este hombre, todos conocen a Víctor y saben quién es Víctor Acevedo. Un hombre de Dios, el cual honramos su ministerio y sabemos lo que Dios ha puesto. Yo quiero que en esta noche todo el que tenga una Biblia, ahí mismo sentado, por favor, vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 21, porque tengo una palabra para ustedes. Voy a ser específico. No quiero tomarle mucho tiempo porque sé que hay personas que vinieron de larga distancia y tienen que volver a sus hogares. Pero esto es una vez al año.
Puede ser que no vayamos a la 1 de la mañana, porque yo vi gente ahorita mirando el reloj ahí cuando estábamos allá afuera en el mundo, cuando estaban comenzando las 12. Era que estábamos nosotros encantados de que, ay Dios mío. Y a veces se daban las 3 y las 4 de la mañana y seguía el gozo. Imagínate ahora cuando somos cristianos. El gozo va a seguir. ¿Cuántos creen que el gozo va a seguir? ¿Cuántos creen que sigue la presencia de Dios? Mateo capítulo 21, verso 10 y verso 11. Amén. Oiga cómo dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Diga conmigo, toda la ciudad se conmovió. Ahora diga, todo Pueblo Nuevo se ha conmovido, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Diga conmigo, ¿quién es este? Dígale al que está a su lado, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Asimismo, sentadito, quiero compartir con ustedes algo breve. Mire, es imposible que algo en la vida no tenga éxito si siempre lleva a Jesús al frente. Cada vez que llevemos a Jesús al frente de nuestra vida, de nuestros propósitos, garantiza el éxito. Porque Jesús es el centro de todas las cosas. Y hoy me voy a atrever a hacerle una pregunta a todo el que está aquí en esta noche. Si hoy fuera la única oportunidad que usted tuviera en que su vida marcara un antes y un después, y hoy Jesús en este primer aniversario te está dando la oportunidad crucial para cambiar el trayecto de tu vida para siempre, ¿qué harías? ¿Despreciarías el momento o aprovecharías la oportunidad que Jesús te está dando? Y te hago esa pregunta porque tú y yo no sabemos cuándo es el último día. Cuando el Señor empezó a tratar conmigo de una manera muy específica, las palabras fueron directamente a mi corazón. Yo recuerdo que tenía un aproximado de unos 8 a 9 años y yo siempre había escuchado a la gente hablar de Dios. De hecho, aquí mismo en Pueblo Nuevo yo llegué a participar en muchas campañas y en muchas actividades. Y yo siempre iba porque me llamaba la atención. Y los muchachos, donde tienen un corito, donde haya un amiguito, siempre quieren estar ahí. Y un día estaba yo pasando por un momento de necesidad, siendo un niño con apenas como 8 o 9 años. Honestamente, mi mamá ese día no nos había dado que comer porque no tenía. Y mi mamá estaba llorando en la casa porque no nos podía sustentar. Y yo recuerdo que esa misma calle donde está la guagua para allá, tenía un primo que él tenía un taller de mecánica. Y yo iba dirigido al taller para decirle a mi primo que nos consiguiera algo para nosotros comer y sustentarnos durante el día. Y mientras iba caminando cerca del colmado que está ahí, que se llama el Tigre Azul, al frente anteriormente había un colmado que se llamaba, creo que el Goya. Y yo voy en la acera medio mareado del hambre. Y yo dije, yo siempre escucho a los cristianos decir que Dios es real, que Dios es real. Pero si verdaderamente Dios es real, yo quisiera que ese Dios del cual la gente dice que es real solamente me permita conseguirme 10 pesos. La necesidad mía en ese momento eran 10 pesos, porque yo estaba pensando en una masita y en un esquimalito que con 10 pesos yo lo hacía. Y específicamente cuando digo 10 pesos, que doy el primer paso, inmediatamente que doy el segundo paso le di a una chava de 10 con los pies. Y cuando yo le di a esa chavita de 10, yo me abajé y yo dije, pero ¿y qué pasó?
Y créanme que cuando yo agarré esa chavita era una de 10. Pero le digo, ¿qué pasó? Se me fue el hambre. Fue algo tan impresionante que inmediatamente se me fue el hambre. Luego, en el proyecto de querer ser un pelotero al junto de mi hermano, ya tengo 16 años y vengo camino al cerro. Después de eso, así, después de 7 años después, veníamos camino acá. Todavía no habían entarbiado ni habían hecho nada de la universidad ni esos proyectos de apartamentos que hay por ahí. Estaba todo, la calle estaba normal, no estaba entarbiada. Y yo venía caminando cansado, pero con la frustración de que si sí voy a ser pelotero o que si no voy a ser pelotero. Y esa era la incertidumbre que tenía, porque quería ser un pelotero, porque entendía que los peloteros podían proporcionar seguridad, dinero y hacerle la casa a su mamá. Y yo recuerdo que todos esos proyectos yo siempre lo pensaba. Ahora viene Jesús nuevamente a hacerme el próximo llamado después de 7 años. Y cuando encuentro ese tratadito que estaba bien sucio, simplemente la palabra que habló fue específica. Y el tratadito, algo que para nosotros muchas veces se considera ser algo insignificante, en ese momento para mí no fue algo insignificante, porque ese tratadito lo único que me decía era una carta de Jesús para usted. Pero y a mí me llama la atención y yo digo, pero ¿y cómo eso? ¿Cómo que una carta de Jesús para usted? Yo abro el tratado, le estoy hablando cuando tenía 16 años. Pero como Dios me ha dado una buena memoria, yo recuerdo específicamente las últimas palabras de ese tratado. Y ese tratado me decía: querido amigo, yo sé que estás afanado y que tienes muchos planes por lograr y que tienes muchas metas por alcanzar, pero no podía esperar más tiempo sin decirte que te amo y te espero. Ay, 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 ay. Y yo pregunto, yo digo, pero ¿cómo es eso? Dije, ¿qué me espera? Le estoy hablando que inmediatamente llega esa palabra, lo que yo dije: hasta el día de hoy estoy vivo, me voy a morir. Y nadie de los que están aquí me puede decir que no ha visto, que ha visto algo más cuadroso que un pelotero. Y más cuando un scout lo está viendo. Mire, el cuadro de los peloteros, cuidado si hay algún pelotero aquí, porque yo también lo fui, es algo extraordinario. El caminar de un pelotero es algo maravilloso. Créame que ese día a mí se me fue el cuadre. Ese día a mí se me fue el camino. Ese día se me fue a mí, mire, todo el deseo, porque una carta de Jesús. Lo que yo tenía en mi mente era: me voy a morir. Luego llego a mi casa y duro como 2 semanas en una depresión. ¿Y cómo es eso que te espero? Que no podía esperar más tiempo sin decirte que te amo y te espero. No sabiendo yo que lo que Dios estaba haciendo era trayéndome con sus cuerdas de amor. Y esas palabras eran específicas. Después de eso, un día, mi mamá era cristiana en ese entonces, y mi mamá tenía una Biblia, y yo por curiosidad tomé la Biblia. Cuando abro la Biblia, la abro en Jeremías capítulo 15 verso 19. Empecé a leer ahí. Inmediatamente me sale ahí, y la palabra que dice es: por tanto, así ha dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, tú serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Esa fue la segunda palabra. Ya mi corazón está teniendo un tormento, porque yo no estoy entendiendo que Dios está utilizando todos los métodos posibles, porque hay un muchacho que tiene sueños grandes de ser pelotero o de ser profesional, pero los sueños que yo tenía quedaron enanos delante de lo que él había soñado con este muchacho. Y yo recuerdo que mi incertidumbre era: ¿seré pelotero o qué seré? 2 semanas después, van un grupo de cristianos por mi casa, y la palabra que me dicen es: varón, regálame 5 minutos. Y yo le dije: usted puede tener hasta 10. ¿Y sabe qué me dijeron los varones? Señores, esto no es algo que yo me lo inventé ni estoy diciéndolo porque quiero que usted se emocione ni nada por el estilo. Le estoy hablando de algo que viví.
Cuando llegaron ese grupo de cristianos, hubo uno de ellos que me dijo 5 minutos. Yo le dije, coja hasta 15. Y el que empezó a predicarme la palabra que me dice, ¿sabe algo? Que Dios todo el tiempo te ha estado esperando. Dios te está esperando. Oiga esto, lo mismo que yo había leído en el tratado. Alabado sea Dios. Luego empecé a ir a la iglesia y en miércoles 13 de marzo del año 2013 recibo al Señor. Y Dios utilizó todos estos métodos para Él atraerme y para Él poder traerme a sus caminos. Y el camino de aprendizaje ha sido algo maravilloso para conmigo. Cuando empecé a visitar la iglesia, logré notar una gran necesidad que anteriormente yo no la había identificado en mi barrio. Y era que yo, siendo un muchacho de 14, 13, 12 años, 15 años, yo acostumbraba a ver aquí mismo en Pueblo Nuevo y en el Fundo, ver personas trabajar, entrar con carritos de helado al Fundo, a Pueblo Nuevo, y yo ver que la delincuencia que había en Pueblo Nuevo le quitaba el carro de helado, lo enviaban partido y le quitaban el dinero también. Y la oración mía era la siguiente: Señor, yo te pido que tú hagas algo en mi barrio. Yo te pido que tú transformes mi barrio. Y esa era mi oración constantemente. Solamente oraba, solamente le clamaba a Dios. Pero entendí algo mientras oraba. Entendí que la gente no cambia por intimación ni por imposición, sino por ejemplos. Yo entendí que el cambio no había de comenzar a que yo le impusiera a la gente que quisiera cambiar. El cambio comenzaba por mí. Y entendí que si yo empezaba a cambiar, entonces la gente seguiría los pasos de alguien que también se crió en su barrio. ¿Alguien dice amén conmigo? Y ahora toda la gente que me veía bailando en una esquina, dembow y todas esas cosas, ahora están viendo a un muchachito con una Biblia en la mano. Que tengo una foto por ahí que se la quisiera proyectar, pero no se ría cuando usted vea esa foto. Hubo uno que me dijo por ahí, pero vea, cabrón, ¿y qué fue lo que la mujer tuya te vio ahí? Yo le dije, yo no sé. Alaba la gloria de Dios. Y yo le dije, yo tampoco sé, porque yo tampoco vi nada. Y yo comprendí esto, que los cambios no acontecen en una ciudad cuando usted le impone a alguien que quiera cambiar. Empiece a cambiar usted y usted verá que la gente seguirá sus pasos. Y recuerdo que en ese momento la condición espiritual de mi ciudad y de mi barrio era muy crítica. Yo veía a la gente poco ir a la iglesia. Veía a la gente que en vez de ir a las iglesias a recibir de Jesús, preferían sus deseos. Y me di cuenta que la gente nunca va a renunciar a sus deseos, y mucho menos ante el pedido apático de alguien que ni siquiera suele tener convicción de lo que está diciendo. Y la palabra era: Señor, haz algo en mi barrio, porque la condición espiritual es difícil. Pero hace algunos años leí una historia de un rey llamado Ocosías. Estaba en Samaria y Moab se había rebelado contra Israel. Y Ocosías estaba en la ventana de la casa que tenía en Samaria, y él cayó por la ventana. El hombre queda enfermo. Y mientras él está enfermo, llama a algunos mensajeros. Y la palabra que le dice a sus mensajeros es: vayan y consulten a Belzebú, dios de Cron, y pregúntenle qué va a pasar con mi enfermedad. Pero el ángel había hablado al profeta Elías. Eso está en el capítulo 1 de Segunda de Reyes. Y el ángel le dice a Elías: desciende por esta calle o por este lugar, porque el rey de Samaria ha enviado mensajero, y dile a él que si acaso no hay Dios en Israel por el cual consultemos. Pregúntale a él que si no hay Dios en Israel por el cual consultamos. Y yo pregunto en esta noche a la provincia: ¿acaso no habrá Dios en Peravia por el cual la iglesia consulte a Jehová? Hago esa pregunta. No hay Dios en Peravia
por el cual podamos nosotros consultar. Dile al que está a tu lado: hay Dios en Peravia. Dile: hay respuesta de Dios en Peravia. Cuando el rey le pregunta a su soldado cuál era la descripción de este hombre, ellos describen cuál era la vestimenta que tenía este hombre. Y cuando él le describe, inmediatamente el rey dice: es Elías Tibita. Y dice que envió un capitán de 50 con sus 50 donde estaba Elías en la cumbre de la montaña. Y el primer capitán, cuando llega, le dice: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Pero me impresiona la respuesta del profeta. El profeta dice: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Dice la Biblia que descendió fuego del cielo, lo consumió a él y a sus 50. Y cuando llega la noticia ante el rey, vuelve e envía el segundo capitán de 50 con sus 50. Pero el segundo capitán fue aún más arrogante que el primero. Y la palabra que le dice Elías es: varón de Dios, el rey ha dicho que descienda pronto. Oiga eso. Me imagino a Elías decir: así como está el nivel de tu arrogancia, así mismo responderá el cielo hacia ti. Y dice Elías: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo, te consuma a ti y consuma también a tus 50. Y dice la Biblia que descendió fuego del cielo, lo consumió a él y a sus 50. Pero ¿qué es lo que te quiero enseñar con esta historia? Te quiero enseñar algo que Dios me enseñó con el tercer capitán. ¿Cuántos capitanes había consumido el fuego de Dios? 2 capitanes, y cada uno de ellos tenía a su responsabilidad 50 soldados. Y esos soldados fueron consumidos por la arrogancia de su capitán. La dependencia de la vida de esos soldados estaba en el capitán que ellos tenían. Y ay, Dios mío, yo siento la presencia de Dios aquí. Pero la actitud que más me impacta es la actitud del tercer capitán. El tercer capitán, cuando llega a la cumbre de la montaña, yo no escucho en ningún momento que ese capitán le dice a Elías: desciende o baja de la montaña. La Biblia dice textualmente que el capitán subió y se puso de rodillas. Y cuando él se puso de rodillas, la única palabra que dijo: varón de Dios, que te sea de valor la vida mía y la de estos 50. Y ¿sabe qué le dice el ángel a Elías? Desciende con él, que él no te hará daño. ¿Sabe qué es lo que Dios está diciendo en ese momento? La dependencia de la vida de esos 50 no estaba sobre la arrogancia de ellos, estaba sobre la rodilla de su líder. Y yo quiero que tú sepas que todo el que está aquí, que es un líder, que tiene un ministerio, que de una manera u otra Dios lo está usando, toda la gente que te sigue no te seguirá por la arrogancia que tiene, te seguirá por la rodilla que des, te seguirá por un hombre de... Ay, Dios mío, alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque cuando el capitán se postra de rodillas, no solamente se salva a él, le salva la vida a sus 50. Le salvó la vida a los que lo seguían. Y yo quiero que tú sepas, alabado sea Dios, yo quiero que tú sepas esto que yo te voy a decir a ti en esta noche. La posición que Dios te ha dado revela, alabado sea Dios. Escucha esto, como yo te lo puedo explicar, alabado sea Dios. La verdadera prueba de tu liderazgo no está en la posición que no está en lo que la posición hace por ti, sino en lo que hace de ti. Yo quiero que tú sepas que aunque Dios te haya dado una posición de altura, no es lo que la posición está haciendo por ti, es lo que hace de ti. Puede hacer que esa posición te haga un hombre más humilde, pero puede hacer que esa misma posición te haga un hombre arrogante. Y Dios no tiene que ver con el arrogante. La Biblia dice que el altivo Él lo mira de lejos. Pero alguien aplauda al Rey de Reyes en esta noche.
venga a nosotros su reino. El reino de Dios no tiene que ver con expresión. El reino de Dios tiene que ver con la manifestación de su voluntad. Por eso yo me impresiono que en apenas este año Dios nos haya dado el privilegio de que tanta gente venga y quiera escuchar la palabra de Dios en la congregación. Yo felicito a cada hermano de la congregación. ¿Sabe por qué? Es un privilegio que la gente preste su oído a escuchar lo que Dios te ha dado. El reino de Dios no es tu voluntad ni mi voluntad, es la voluntad de Dios. Y sé que usted me está preguntando, varón, pero usted no ha entrado donde leyó. Voy a terminar ahí. Jesús está a punto de hacer una entrada a Jerusalén. Y la idea que le transmite a sus discípulos es la siguiente: vayan a la ciudad que está al frente de vosotros. Encontrarán a un pollino atado y a un asna con él. Traédmelos acá. Si alguien os pregunta, díganle que el Señor los necesita y que luego los enviará. Cuando ellos hacen automáticamente, gracias, ellos hacen automáticamente lo que el Señor les indicó. Fueron y trajeron al pollino y al asna con él. Jesús está haciendo una entrada triunfal. Y todo el que lo veía entrar a Jerusalén decía: Hosanna al Rey, al que viene en el nombre del Señor. Y dice que cortaban ramas y tendían pañuelos. Y todo el mundo decía: Hosanna al Rey que viene. Pero me impacta algo con el pollino en el que él se montó. Dice que era un pollino nuevo. En pocas palabras, era un pollino que no tenía uso. Era como medio lobo todavía. Y ese pollino está entrando con él a Jerusalén. Y todo el mundo está alegrado. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el obrador de los milagros.